garajes, anexos, etcétera, etcétera, en la adquisición de viviendas cuyo valor no exceda de los 180.000 euros, que vaya a constituir la de jóvenes menores de 35 años. Requisitos: primera vivienda habitual, limitación de renta, 30.000, 47, 30.000 individual, 47 conjunta, base liquidable general, base liquidable del ahorro. ¿Vale? Lo mismo, en las adquisiciones de vivienda de protección de régimen general cuyo valor no exceda de los 180.000, VPOs que no exceden de 180.000. Primera vivienda habitual, la limitación de renta cuando es VPO va por IPREM. ¿Vale? IPREM 12 meses multiplicado por el 6,5%. La del 4%, lo mismo, bienes inmuebles con anexos que se adquieran conjuntamente para adquisición de viviendas de protección oficial de régimen especial. Estas son las más conflictivas, estas son las que sí que tienen grandes protecciones, rentas, están destinadas para rentas más bajas, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí es vivienda habitual. Aquí sí que puede una persona encadenar, vender, comprar, vender y comprar, que si está dentro de estos límites podrá comprar. En las de 180.000 euros, que vaya a ser la vivienda habitual de familias numerosas o monoparentales. Aquí lo mismo, vivienda habitual, pueden ir cambiando de vivienda, siempre se beneficiarán de este tipo reducido. El problema aquí lo solemos encontrar en las limitaciones de renta, porque las familias numerosas normalmente se pasan de estos límites de renta porque realmente son bastante bajos. Para familias que tengan 4 o 5 hijos, 47.000 euros es poco. Luego hicieron una modificación sobre las familias numerosas y monoparentales, las dividieron en generales y en especiales. Las especiales, las familias numerosas, creo que son los de 5 hijos en adelante. ¿Vale? Ahí han subido un poquito los criterios de renta, tampoco es excesivo, y se quedan en 35.000 individual y 58 conjunta. También estará este tipo reducido pues, para personas con discapacidad física o sensorial. Si es física es el 65% y si es psíquica es el 33%. ¿Vale? Siempre sobre la parte del bien que se adquiera porque los impuestos recaen sobre el sujeto pasivo, no sobre la vivienda. O sea, es el sujeto pasivo y en su condición por la que liquida el impuesto. También para mujeres víctimas de violencia de género, zonas declaradas como área industrial avanzada y las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales que se domicilien fiscalmente y socialmente en algún municipio en riesgo de despoblamiento o creo que también inferiores a 5.000 habitantes. ¿Vale? Pues estas pero no utilizarlas nunca y estas se utilizan muy poco. ¿Vale? Esta es también una de las nuevas, el 6 y el 3 son las últimas incorporaciones en el ITP. Esta es para también bienes inmuebles por su carácter y anexos, para viviendas de protección oficial de régimen especial que no exceda de los 180.000 euros. Los requisitos, aquí no sabemos por qué, pero la ley dice primera vivienda habitual. Es que una palabra, sabéis que en legislación una palabra lo cambia todo y una coma también. No entendemos, aquí debería de ser vivienda habitual también. Estamos hablando de tipos muy reducidos de viviendas de protección especial, de protección oficial, de régimen especial, o sea, para las familias más desfavorecidas o para las personas más desfavorecidas. Bueno. También lo encontraremos en las adquisiciones de vivienda que no estén a 180.000 que vayan a constituir vivienda habitual de familia numerosa o monoparental, debido cumplir los requisitos que hemos visto antes. Vivienda habitual y limitación de renta 35 y 48. Lo encontramos también en las adquisiciones que no esté de 180.000 para discapacitados físicos o sensoriales con los mismos grados que en el anterior, 65 y 33. Y en la adquisición de vivienda habitual que no exceda de los 180.000 euros, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera.
Y ese es el gran desconocido. Este es el 11%. Este está chulo. Esto es únicamente para adquisiciones superiores a 1 millón de euros. Bueno, eso no tendrá problema. Pues se mosquean mucho, ¿eh? Se enfadan muchísimo, sí. Se enfadan muchísimo. Más que nada porque ya los pillas en notaría o los pillas después de notaría y entonces ya no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, pero bueno, es 1 millón de euros un sujeto pasivo. O sea, un matrimonio que compra un chaletazo de 1 millón de euros no entra. Pues son 500.000 y 500.000. Los sujetos pasivos liquidan los sujetos pasivos, no las viviendas, ¿vale? Entonces, su aplicación es para cada sujeto pasivo, un solo sujeto pasivo por un inmueble de valor superior a 1 millón de euros, ¿vale? Y para inmuebles con valor unitario superior a 1 millón de euros. Eso significa que si compramos una finca de 10 pisos de 100.000 euros cada uno, iremos al 10, no iremos al 11, ¿vale? Porque tiene que ser un solo inmueble, un solo sujeto pasivo. Aquí han metido algo muy chulo, que es para la aplicación de este tipo de gravamen, las adquisiciones relacionadas con esa misma finca registral realizadas al mismo tramitente en el plazo de 3 años, a contar de la fecha de cada una, se considera como una sola transmisión a efectos de la liquidación del impuesto. Esto por lo típico de que, bueno, adquiero un 10% y después adquiero el otro 90%. Adquiero un 10% y pago un 10%, y luego adquiero el otro 90% y no pago ITP, pago actos jurídicos documentados porque es una extinción de condominio, y liquido un 1,5, y si hay vivienda habitual un 0,1. Entonces, la ley lo que dice es, si compras una vivienda de estas características troceada, que sepas que en 3 años te lo vamos a sumar. Y este ya sería el último. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo de ITP, porque ahora ya vamos a pasar al próximo impuesto. Bueno, como veis vamos a tocar, curiosamente vamos a tocar los 3 organismos que nos rigen, ¿no? A nivel, el IVA es a nivel nacional, al igual que el incremento de patrimonio, el ITP es a nivel comunidad autónoma y la plusvalía es a nivel municipal, es el ayuntamiento el que lo gestiona y es este impuesto que es también muy antipático. Bueno, cualquier impuesto no lo es, pero bueno. Porque es que es muy caótico porque lo gestionan los ayuntamientos. O sea, cada ayuntamiento gestiona este impuesto y puede hacer con él lo que quiera. Entonces vemos disparidades, muy barato, muy caro, mucho más caro que barato. Hay poblaciones que lo han eliminado, muy pocas, pero bueno. ¿Qué es el impuesto? Pues yo entiendo que todos lo sabéis, es el impuesto de incremento de valor de naturaleza urbana, comúnmente lo conocemos como plusvalía municipal. Es tributo que pagan los propietarios por vender inmuebles urbanos, pero esto grava el suelo. O sea, cuando compramos un piso en un edificio, sabemos que compramos el vuelo, que es la vivienda, pero también compramos un cachito del solar donde está construida. Ese cachito del solar, el suelo, es lo que grava este impuesto. Lo grava desde la última transmisión, o sea, desde que compras hasta que vendes, o hasta que transmites, porque cuando una persona fallece no vende, sino que transmite, ¿vale? Y también entra, en las herencias también entra en juego este impuesto. Como sabéis, fue octubre del 2021, el Constitucional tumba 3 artículos de la ley de haciendas locales que son justamente los que se utilizan para el cálculo de la base imponible de este impuesto. Entonces el impuesto queda anulado. De hecho, en 15 días se legisla, se tuvo que legislar muy rápido porque se abrió un vacío. De hecho, creo que fueron 17 días, una cosa así, que la gente que transmitió una vivienda en esos 15 días no pagó plusvalía, porque estaba anulado el impuesto, no había nuevo reglamento, no había nueva modificación, la modificación de la ley llegó 12 días después y no fue con carácter retroactivo. Entonces se creó un vacío y esas 15 días, esa gente fueron privilegiados y no pagaron el impuesto. Después, a base de sentencias y de denuncias, se anuló todo lo anterior al 2021. Entonces, porque era muy injusto este
este impuesto, ¿por qué? Porque la fórmula que utiliza para ser calculado tiene en cuenta que la vivienda siempre sube, o que el suelo siempre adquiere mayor valor con el paso del tiempo. Y los que ya tenemos una edad y llevamos unos añitos en el sector, sabemos que eso no es así. Sabemos que en el 8, 9, 10, 11, 12, 13 se perdió valor. Y las viviendas y por tanto el suelo donde están construidas llegó a depreciarse un 50%, era, vamos, lo normal. Entonces, aparte solo empezó un arquitecto jubilado en Cuenca o Albacete. Con todo el tiempo del mundo, vendió, le cascaron una plusvalía de estas estratosféricas, se enfadó y empezó una demanda que fue subiendo, 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 subió hasta la Constitucional y se la cargaron. O sea, cuidado con los jubilados con tiempo y conocimiento, que son muy beneficiosos. Consiguió que se cambiara la ley y consiguió que los... Vamos a ver si lo tenemos aquí, creo que lo tenemos en la última diapositiva, aquí. Hizo cambiar los coeficientes. ¿Vale? Antes los coeficientes siempre iban, el máximo son, sabéis que son 20 años, pues siempre, siempre, siempre iban increciendo. El primer año no se pagaba, era a partir del primer año, empezaba por ejemplo en un 0,15 y siempre subía hasta llegar a un 0,45, que fue el máximo que se llegó a pagar. Pero esta sentencia lo que reconoce es que durante algunos años no se produjo un incremento y bajaron muchísimo los porcentajes. Esta ley aún se podría recurrir y aún se podría tumbar, porque está metiendo, aún está metiendo algún decimal y entendemos que no debería haber, porque debería ser muchísimo más bajo, pero bueno, crea una distorsión bastante grande, porque si veis, viviendas con 15 años van a pagar menos que un año, que 2, que 3. Bueno. Entonces, esos años corresponden pues, a los más duros de la crisis, más o menos 2009-2013. Y crea eso, o sea, que pagues más por 4 o 5 años que por una de 15. ¿Vale? Y implementaron el cálculo inferior a un año, eso no existía. Supuestamente es para gravar las compraventas de especuladores, de gente que especula con la vivienda, cortoplacistas, que compran y venden a corto plazo, por lo tanto, te castigo y te meto un 0,15 y si tienes que pagar una plusvalía que un 0,15 ya hace daño. Pero aquí nos encontramos a la gente que ha heredado y que vende. Estas personas no son especuladores, pero van a pagar una plusvalía. Actualmente solo está exento el primer mes. O sea, si haces una transmisión dentro de un mes de diferencia entre compra-venta y venta, entre compra y venta, este sí que está exento. A partir del mes ya, el 0,15. Vale, pues con esas nuevas modificaciones la ley recoge dos maneras de hacer el cálculo. Lo vamos a ver ahora luego. Pero solo se aplica al valor catastral del suelo. En los recibos del IBI sabéis que está valor del suelo, valor de la construcción y valor catastral, que es la suma de los dos. ¿Vale? Aquí solo nos tenemos que coger el valor del suelo. Nada tiene que ver con el valor de la transmisión. Da igual por cuánto se haya transmitido la vivienda. Solo coge el suelo. Mínimo un mes de posesión, máximo 20 años. Y solo se pagará si existe un incremento patrimonial, si se gana dinero. Y si se gana más dinero que la cuota que saldría a pagar, puede ser que solo tengas un rendimiento de 2.000 euros y la plusvalía sea de 4.000. En esos casos tampoco se paga. El plazo, 30 días para compraventas y donaciones. Son hábiles, 30 días hábiles. El ITP son naturales. En las herencias la plusvalía se debe pagar durante los primeros 6 meses desde el fallecimiento del propietario, pero se puede pedir una prórroga de 6 meses más. ¿Quién las paga? En las compraventas, el vendedor. Esto no se puede pactar. Entre particulares, ni siquiera entre particulares. Una empresa y un particular, prohibido de ley. Pero aunque sean entre particulares, no se puede pactar. Bueno, se puede pactar. En la escritura podemos reconocer lo que queramos. El ayuntamiento la va a girar al vendedor. O sea, aquí no entiende. ¿Dónde se invierte? Pues se invierte en las donaciones. O sea, pagar este impuesto en las donaciones quien reciba la donación. Y en las herencias, los herederos, lógicamente.
¿Qué vamos a necesitar para calcular las plusvalías municipales? Como ahora vamos a tener que hacer los dos cálculos para ver cuál es el más ventajoso, necesitaremos el valor catastral entero y el del suelo, aparece en el IBI. Si solo tenemos, bueno, supongo que lo sabréis todos, si solo tenemos el recibo del banco, sabéis que la página, hablemos de Valencia, porque es la más grande, Torrente no lo tengo claro, si lo puedes descargar, ¿no? Desde la web no lo puedes descargar. Vale. Si es Valencia capital, desde la web con el recibo del IBI pagado, con la codificación del recibo del banco, nos metemos en duplicado de recibos y metiendo la codificación y el DNI del cliente podemos descargar el recibo del IBI y ahí nos vendrán todos los datos y si está o no pagado. Nota simple escritura de la vivienda, necesitamos saber cuándo se compró, valor de la transmisión del inmueble y del valor de la adquisición, porque los dos, ahora el segundo método tiene que ver con el valor de adquisición y con el valor de la venta. ¿Cómo se hace? Los dos métodos. El de siempre, el que siempre hemos utilizado, ¿no? Es el método objetivo. El método objetivo es una fórmula matemática que se multiplica por el catastral del inmueble por los coeficientes que cada año se aprueban, son los coeficientes que hemos visto antes, ¿vale? Y se multiplica por el tipo impositivo. Vamos a ver. El coeficiente cambia todos los años y los ayuntamientos tienen potestad para elegir el que ellos quieran. El Estado lo que marca son los máximos. O sea, si hay un ayuntamiento que quiere situarse en este tramo en un 0,20, lo puede hacer. ¿Vale? Casi todos se van a máximos, pero hay algún ayuntamiento que ha decidido no cogerse al máximo. Será el valor del suelo por el coeficiente que nos marca y luego lo multiplicaremos por el tipo impositivo de cada ayuntamiento. El de Valencia, el 29,7, el máximo es el 30, está cerquita, ¿vale? También cada ayuntamiento decidirá cuál es su tipo impositivo. El método real para el cálculo de la plusvalía, este es un poquito más complejo. Hay que coger el valor catastral, hay que dividirlo por el valor de venta, sacaremos un porcentaje y ese porcentaje luego se lo aplicaremos como coeficiente. Será valor del suelo, el tanto por cien de la división entre los dos valores por el tipo impositivo del ayuntamiento. No he querido ponerlo a la fórmula porque esta ya es muy compleja, nos iremos a una diapo entera, nos vamos a poner la cabeza así y existen unas calculadoras fantásticas en internet de Idealista, Fotocasa, yo os pasaré también un Excel que hicimos de batalla, que digo yo, pues si no tienes conexión y demás, en el Excel cargándole los datos del suelo, del coeficiente y del tipo impositivo, lo podemos calcular. Es muy importante que en la población donde estemos trabajando sepamos cuáles son nuestros coeficientes. Lo tiene que tener publicado, y hoy en día yo creo que lo publican todos los ayuntamientos por el tema de transparencia y porque son ordenanzas municipales. Todos los ayuntamientos tienen que aprobarlo por ordenanza, entonces es fácil conseguirlo. Si no, se llama al ayuntamiento, nosotros muchas veces tenemos que llamar al ayuntamiento de turno, oye, pasan con plusvalías, oye, ¿cuál es tu tipo impositivo? ¿No? ¿Y dónde tienes la ordenanza? Pues aquí y allí, se consigue. Es bastante fácil. Y las calculadoras van muy bien, ¿vale? O sea, no requiere más. Lo único, tener todos los datos. Vale. El método real se aplica muy poco, poquísimo, porque siempre sale mucho más alto que el método objetivo. Solo utilizaremos el método real, sinceramente, cuando el beneficio que se obtenga sea pequeño. Hemos obtenido un beneficio, hemos vendido y compramos en su día por 180.000 y hemos vendido por 185.000. Hemos obtenido solo una rentabilidad de 5.000 euros. Aquí es donde sí que tenemos que ir fino y hacerlo bien para ver realmente cuál es el más ventajoso. Siempre iremos al más ventajoso. O sea, hay que hacer el cálculo de los dos para elegir el más ventajoso, que es lógicamente el más económico para el sujeto pasivo. Por lo demás, casi siempre método objetivo. En una herencia, esto produce un poco de lío, porque cuando una persona fallece se interrumpe la cotización de ese impuesto.
En las herencias como se tiene que liquidar es desde que el fallecido compró hasta que fallece. Ese sería el primer tramo. Y el siguiente tramo será desde, si se vende, desde fecha de fallecimiento a fecha de venta. El resultado es el mismo. Lo que pasa es que cambian los sujetos pasivos y cambian, porque normalmente si hay más de un heredero va a ir repartida esa vivienda, pero siempre van dos tramos. Esto también es antipático, ¿por qué? Porque una persona que hace una herencia paga plusvalías. Y cuando vende, vuelve a pagar plusvalía. Entonces, tiene la percepción de que está pagando dos veces por el mismo concepto. Realmente es un pago aplazado. O sea, se paga un tramo, el primer tramo, y después, si vendemos, pagaremos el segundo tramo. Si entre la herencia y la compraventa hay menos de un mes, no pagará. No, perdona, sí que pagará. Porque es fecha de fallecimiento, no fecha de escritura. Sí. Pero tienes 6 meses para hacer la herencia. Tienes 6 meses. Como cuentas desde fallecimiento, correcto. No sé que hagas una herencia en 15 días, es imposible. Y bueno, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí, vale. Porque y el levante, que son muy rápidos. Vale, claro. Sí, y porque no estaba pensando en el tiempo, hay que esperar 15 días para certificado de certificado de últimas voluntades. No te dejan, antes de 15 días no te dejan obtener esa... Pero si lo haces lo típico, los 6 meses y vendes, pues ya está. Ya está. Ha pasado un mes. Ya pasa más de un mes. Entonces, Está muy bien hecho. no está exento. ¿Ah? Sí, Los porcentajes, acordaros, estos son los del año 24. En breve tendremos los... Yo lo estoy mirando ayer y no he encontrado nada todavía, pero en breve tendremos los nuevos coeficientes. Gana el alza, entiendo. Estos últimos nos los metieron como por la crisis coyuntural de la guerra de Ucrania. Entonces, porque la idea no era incrementar, ¿vale? Del 2023 al 2024, ¿qué varió? Pues, subieron los a corto, los 0,15, antes creo que eran 0,14, pero bajaron el superior a 20 años, que era 0,45, lo bajaron a 0,40. Este año no lo sabemos. Yo entiendo que no se tocará porque si hablamos de Valencia Capital, es que hablar de este impuesto es muy complicado porque es municipal. Entonces cada municipio va a hacer lo que considere. Sí, para poder movernos hablemos de Valencia. Valencia ha bonificado mucho este impuesto, sobre todo en herencias. En herencias hay una bonificación del 95%. O sea, ahora las plusvalías por herencia son irrisorias. Porque sea cual sea la vivienda en Valencia Capital, la cuota lleva una bonificación del 95%. O sea, donde antes pagábamos 600 euros, ahora pagamos 60. En Manises no. Claro. Y estaba bonificada al 50% hasta enero de este año. A partir del 23 ya no está nada bonificada. Vale. Entonces, Nada, ¿eh? a mí me da que irá para arriba. A mí me da que irá para arriba. En Manises ya fue hacia arriba. Ahora, Sí, y Manises son poblaciones muy duras con ese tipo. Sí, fiscalmente Muy- grava mucho. El cinturón de Valencia es escandaloso. Sí. Tenemos los compañeros de Mislata. Sí. Mislata, yo recuerdo años terribles, terribles, de unas liquidaciones espectaculares. Sí. Pero bueno, el año que viene veremos a ver cómo lo sitúan. Sí, porque poblaciones como Benetús, que marcaban, también metían mucha caña, ahora con la Dana no sé yo que si pueden meter. Yo creo que no se van a atrever. Está el tema muy calentito.